Vamos a dialogar con el abogado Andrés Rojas. Él es defensor de derechos humanos y de la naturaleza, quien nos va a contar un poco sobre los pedidos de remediación ambiental en la zona de Napo. Doctor Rojas, buenos días, bienvenido a Corape. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Para mí es un placer poder dirigirme a la ciudadanía a través de este importante espacio. Consideramos que es importante que nosotros podamos dar a conocer el proceso de resistencia y la problemática ambiental que hoy por hoy vive la provincia de Napo debido a actividades mineras legales e ilegales. Así es, y precisamente sobre este tema, hace unos meses aquí en Corape tuvimos una entrevista con un integrante de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, quien también hizo referencia a la minería ilegal que se da en esta zona, contaminación por mercurio, la falta de respuesta de las autoridades ante los pedidos de remediación ambiental en esta parte de la Amazonía. Le consulto, usted que trabaja de cerca con las comunidades, ¿qué ha podido identificar en esta lucha que enfrentan para exigir la restauración de la naturaleza? Una falta de voluntad política total de parte de los ministerios encargados, en este caso el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero. Hay que poner en conocimiento de la ciudadanía que nosotros en el año 2021, el 12 de octubre del 2021, presentamos una acción de protección, misma que tiene dos sentencias que aceptan la vulneración de derechos de la naturaleza y que la última fue del 13 de abril del 2022, en donde se otorgó un plazo de 180 días para que los ministerios accionados ya nombrados elaboren un plan de restauración de los pasivos ambientales dejados. Lastimosamente, hasta el día de hoy, más allá de los 180 días que han pasado, ni siquiera se presenta el plan de restauración, ni mucho menos se está cumpliendo con las disposiciones de carácter constitucional que obligan esta sentencia. Lastimosamente, los ministerios están haciendo caso omiso del control constitucional, no tienen la voluntad política, insisto, de poder cumplir con la ciudadanía de Napo, pero sobre todo con los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y también para que la gente que nos está escuchando conozca un poco más por qué la población de Napo presentó estas medidas, por qué ellos exigen un plan de reparación o un plan de remediación. Hay que tomar en cuenta que las actividades mineras legales e ilegales en la provincia de Napo tienen una data de 25 años aproximadamente, concentrados de forma mayoritaria en el cantón Carlos Julio Rosemena Tola. En el 2021, la Universidad Regional Amazónica Iquian, después de realizar tomas de muestras de agua y suelo, determinó que hay 3 ríos declarados de forma literal muertos, es decir, que no hay vida macroinvertebrada ni microinvertebrada. De la misma forma, a partir de noviembre del 2021 hasta febrero del 2022 se permitió en el sector de Yutsupino, Silverio Andi y el Ceibo que se destruyan alrededor de 120 hectáreas producto de minería ilegal, en donde estaban operando alrededor de 250 máquinas y se incautaron 148 de estas. No solo que estamos enfrentándonos a uno de los biocidios más grandes de la historia en la provincia de Napo, sino que incluso se está afectando las formas de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Por qué? Porque las actividades mineras se desarrollan en el sector rural de nuestra provincia, es decir, en las comunidades indígenas, y están afectando sus formas de vida. Hay alto consumo de sustancias estupefacientes, hay alto consumo de alcohol, hay tráfico de armas, hay tráfico de incluso trata de blancas, porque hablamos de prostitución y prostitución infantil dentro de estos territorios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la actividad minera sale del territorio después de haber destruido parte de estos territorios comunitarios, se quedan con este tipo de costumbres o malas costumbres que afectan las formas de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. No todos están a favor, no todos están en contra, es un divisionismo comunitario fomentado por las empresas mineras. Lastimosamente, las autoridades de control no han hecho absolutamente nada para controlar esta problemática que vive la provincia de Napo. Doctor Rojas, si usted nos ha podido contar algunos de los problemas que se evidencian en esta zona para que nosotros podamos dimensionar la problemática que existe en Napo. Habló sobre contaminación de ríos, tratas de blancas, las afectaciones en esta zona de vida de las comunidades. También, ¿qué pasa con la salud de ellos? ¿Quizás se ha visto afectada por este tema de la contaminación? Por más que nosotros hemos insistido en que el Ministerio de Salud Pública presente los reportes de quienes viven en el margen derecho e izquierdo del río Napo, aguas abajo, con la finalidad de identificar si presentan muestras de enfermedades catastróficas tipo cáncer, el Ministerio ha guardado silencio. Pero nosotros estamos convencidos de que la salud de las personas está siendo perjudicada. ¿Por qué?
el río Napo hoy por hoy concentra 500 niveles por encima de la normativa permisible de contaminación de metales pesados. Y nosotros conocemos, porque visitamos las comunidades, de que en el río, al margen derecho y al margen izquierdo, las comunidades que se encuentran asentadas consumen el agua directamente del río y están consumiendo agua contaminada. Al consumir metales pesados, al ser de consumo humano, estamos hablando de que esto se puede traducir en enfermedades catastróficas tipo cáncer. Y con toda esta situación que usted nos comenta y también con el incumplimiento de estas resoluciones, de esta acción de protección, ¿qué han pensado los colectivos, los habitantes de esta zona? ¿Qué han pensado en hacer en vista de que las autoridades no responden? Nosotros estamos haciendo el seguimiento del cumplimiento a la sentencia. Hemos solicitado al señor juez que se nos convoque a una audiencia para declarar el incumplimiento y modificar las medidas de reparación, la misma que se va a llevar a cabo el 10 de febrero a las 9 de la mañana en el Palacio Judicial. De la misma forma, se presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional por la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, FOIN, con la finalidad de que se reviertan las más de 146 concesiones mineras otorgadas de forma inconsulta en el territorio de Napo, donde están más de 35,000 hectáreas concesionadas, y de cierta forma, por un dictamen constitucional, en este caso de la Corte Constitucional, poder dejar sin efecto o dejar el territorio de Napo libre de concesiones mineras. Estamos a espera de que se declare el incumplimiento y la aceptación de esta acción extraordinaria de protección, en donde incluso podría destituirse a los ministros. Perfecto, y usted menciona el tema de las concesiones mineras otorgadas de forma inconsulta, y la Constitución de la República de nuestro país habla sobre la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, las comunidades a diario denuncian a través de varios espacios su no aplicación en el país. ¿Qué cree está pasando en Ecuador? ¿Por qué no se toma en cuenta esto? Lastimosamente, por más de que el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta previa, libre e informada es vinculante para el territorio ecuatoriano desde 1997, en base al convenio 169 de la OIT de 1989, ratificado por la Constitución de la República del Ecuador en el 2008, el gobierno, por satisfacer intereses empresariales, sigue desconociendo que los pueblos y nacionalidades indígenas son sujetos de derechos y que ante toda actividad que vaya a perjudicar sus formas de vida o incidir en su territorio, previo a realizar cualquier tipo de concesión, se tiene que realizar la consulta previa, libre e informada, no como una especie de socialización o comunicado, sino direccionado a conseguir el consentimiento de parte de estos territorios y de esa forma que la explotación o la intervención minera, en este caso en particular, sea consensuada por parte de quienes van a ser afectados. Nosotros estamos convencidos de que el momento de que se lleve a cabo este proceso de consulta, los territorios indígenas le van a decir no a estas actividades destructivas, porque como hemos dicho, durante más de 25 años lo único que ha dejado sembrando es pobreza y pobreza extrema. Y no lo decimos de labios para afuera porque nos inventamos. El plan de ordenamiento territorial del Cantón Carlos Julio Rosemena Tola, que es el cantón más afectado por minería, conserva o contempla dentro de sus líneas que el cantón o el 80% de su población se encuentra viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿para qué permitir la realización de una actividad que lo único que siembra es pobreza, que contamina los ríos, que deforesta los bosques, que termina exterminando ecosistemas enteros y que ni siquiera deja los recursos económicos para compensar esta pérdida? Y este derecho que tienen las comunidades de la consulta previa, libre e informada, ¿cómo es el proceso? ¿Es sencillo? ¿Cómo se aplica? También para conocer un poco. La Corte Constitucional, después de la sentencia Los Cedros, ha desarrollado el estándar de cómo se debe aplicar la consulta previa, libre e informada, así como la consulta ambiental. De la misma forma, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku ha enviado directrices y parámetros para realizar la consulta previa, libre e informada. En los dos instrumentos legales, el uno internacional y el otro de carácter nacional, han desarrollado conceptos de que, por ejemplo, se tiene que respetar un proceso de facilitación de información en un idioma, en el idioma que entiendan las comunidades, en este caso en particular de Napo, en el idioma quichua. No se tiene que presentar una información traducida de forma textual, sino al contrario, se tiene que modular la información a fin de que con la realidad socioeconómica y cultural que viven las comunidades puedan entender lo que va a suceder en sus territorios. Se tiene que hacer una socialización de forma amplia, no necesariamente a través únicamente de asambleas o páginas web, como está acostumbrado a hacer el gobierno central,
sino incluso hacer de boca en boca, como se le conoce vulgarmente, con la finalidad de que todas las personas que van a estar involucradas directa o indirectamente puedan acceder a la información. Posteriormente, esta información es socializada dentro de sus formas de autogobernanza y autodeterminación para posterior poder dar el consentimiento o no dar el consentimiento. Esto está regulado de la misma forma en la Constitución de la República, en donde dice que los pueblos pueden decidir en base a su derecho a la autodeterminación y autogobernanza con la finalidad de proteger sus territorios. Doctor Rojas, y usted como defensor de los derechos humanos y de la naturaleza quizá ha podido recabar varias opiniones de las poblaciones y ellos, a más de este respeto a sus derechos, a la consulta previa, libre e informada, ¿qué exigen a las autoridades? Hola. Sí, le escuchamos, doctor Rojas. Hola. Doctor Rojas. Doctor Rojas, le vuelvo a consultar lo que le estaba mencionando. Usted, al ser defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿me escucha? Bueno, creo que estamos teniendo un inconveniente en la línea telefónica con nuestro invitado Andrés Rojas. Como les mencionamos, él es defensor de los derechos humanos y de la naturaleza y estábamos hablando un poco más sobre los pedidos de remediación ambiental en la zona de Napo, que es una zona contaminada. Él ya nos ha contado varios de los problemas que se evidencian en esta zona y también nos estaba contando un poco más sobre este proceso de la consulta previa, libre e informada, que como lo mencionamos, está integrado en la Constitución de la República del Ecuador y habla que es un derecho que tienen las comunidades también. Entonces él nos estaba contando un poco más acerca de este proceso y ya estamos intentando hacer nuevamente el contacto para que nos pueda seguir acompañando en este espacio de entrevistas. Mientras hacemos el contacto con él, les invitamos, amigos y amigas, a que por supuesto se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, en donde nos encuentran como Corape Digital TV. Ya saben que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y estar pendientes de este informativo. Ya tenemos nuevamente en la línea al abogado Andrés Rojas. Doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Perfecto, doctor. Le estaba consultando que usted, al ser defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, quizá ha podido recabar varias opiniones de la población y ellos, a más de que se cumpla este derecho de la consulta previa, libre e informada, ¿qué exigen a las autoridades? Primero, que se termine con el abandono y desplazamiento de parte del Estado y la desatención de parte del gobierno central a este tipo de sectores. Es reprochable realmente. No existen servicios básicos, no existen proyectos productivos, se ha considerado un abandono total y se sigue viendo el territorio amazónico únicamente como una fuente de recursos. Es decir, ven a los árboles, o ven a los ríos, o ven a nuestros ecosistemas como dinero. Y la ciudadanía lo que pide justamente es de que esto ya no se dé y se atiendan las necesidades básicas de parte de las comunidades, a más de respetar sus formas de vida, que es vivir en equilibrio ambiental con el planeta. Perfecto, y también aprovechando este espacio con usted le consulto, ¿cuál es su apreciación de las dos preguntas de la consulta popular que hacen referencia a temas ambientales? Bueno, nosotros respecto de la consulta ambiental vamos a desarrollar o a pegarnos al concepto presentado por el doctor Joel Escudero en el voto salvado del control de constitucionalidad dentro de las preguntas establecidas por la consulta popular. Consideramos de que no se está atendiendo realmente las necesidades básicas de la ciudadanía ni tampoco de los pueblos y nacionalidades. Y consideramos también que la Constitución de la República del Ecuador ya desarrolla conceptos amplios y suficientes para, a través de normativa secundaria, poder aplicar incluso las compensaciones por servicios ecosistémicos y de la misma protección de recursos hídricos. Hoy por hoy en la ley existe la protección de los recursos hídricos, sin embargo, de parte de los ministerios es no hacer cumplir estas disposiciones. Por lo tanto, un referéndum constitucional no nos llevaría absolutamente nada en ese sentido para poder dar cumplimiento a lo que dispone la Constitución de la República. Doctor Andrés Rojas, y ya en la parte final de esta entrevista, su mensaje para las autoridades para que se remedie esta situación que está ocurriendo en Napo. Perdón, no le escuché la última parte. Le mencionaba que ya en la parte final, por favor, su mensaje a las autoridades para que se remedie esta situación en Napo, para que ya no se sigan vulnerando los derechos de las personas que viven en esta zona. Sí, nosotros lo único que exigimos es que se cumpla con las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y se actúe pegado dentro del marco legal vigente de
del ordenamiento jurídico ecuatoriano. No exigimos que se creen normas, no exigimos que se inventen cosas, exigimos que se aplique lo que dice la Constitución y que se respeten los derechos de la naturaleza, así como el territorio especial amazónico declarado en el artículo 250 de la Constitución. En esta parte final, agradecer nuevamente el espacio, solicitar a todos quienes nos escuchan se unan al proceso de resistencia de Napo y hagan fuerza para que la minería ilegal sea erradicada en nuestro territorio y de esa forma se respeten las formas de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como todos de quienes habitamos este territorio. Doctor Andrés Rojas, le agradecemos por su tiempo para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Que tenga un excelente miércoles. Muy amable, gracias. Un saludo cordial. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos nuestro diálogo con el abogado Andrés Rojas. Él nos estaba contando un poco sobre la situación que se vive en Napo. Esperamos que esta situación pues ya tenga una solución final por el bienestar de cada uno de los habitantes de esta zona. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en este su espacio comunitario Ecuador en Contacto.